Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457 y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Muy buenos días, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles en Telediario. Vamos a repasar los hechos más destacados en las últimas horas. Estos son nuestros titulares. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente interino de la nación bolivariana. Mientras tanto, Nicolás Maduro asegura que no dará un paso al costado. El mandatario Lenín Moreno reconoció como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó y auguró prontas elecciones libres e independientes. Ecuador logró importantes acuerdos económicos con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Medidas cautelares se dictaminó para la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Iniciamos una multitudinaria marcha contra el régimen de Nicolás Maduro. En este acto, el diputado Juan Guaidó se autoproclamó como presidente interino de Venezuela. De su parte, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Fiscalía investigar penalmente a los integrantes del Parlamento al acusarlo de usurpar las funciones de Nicolás Maduro. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. El parlamentario, sobre una tarima con la mano derecha levantada y en medio de los aplausos de los manifestantes, expresó que con su juramentación buscará lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. En nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela. La multitudinaria marcha se dio en medio de la peor crisis en la historia moderna de ese país, que según los ciudadanos sufre de escasez de alimentos y medicinas. Por otro lado, decenas de seguidores de Maduro también marcharon en Caracas y en otras ciudades del país para defender el segundo gobierno del mandatario y rechazar lo que consideran un golpe de Estado en marcha. Nos instalemos en vigilia frente al Palacio de Miraflores, así como lo hicimos aquel 11 de abril, y que cuando ellos quieran, nosotros queremos. Cuando ellos quieran, nosotros queremos. Durante las manifestaciones se han evidenciado protestas y disturbios con saqueos que dejan más de 10 muertos. Ellos empezaron a lanzar plomo y nosotros nos estábamos resguardando, porque nosotros estamos marchando en paz. Agarraron, se meten para acá, el pana del perro caliente le dice, mano, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Los chamos se metieron, me pegaron contra la pared, aquí mismo. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno expresó su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y pidió que se llame a elecciones libres e independientes. Compatriotas, un saludo especial desde Davos. Ecuador ha demostrado siempre su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Ha pedido reiteradas veces que la honda crisis política, económica y social por la que atraviesa el hermano país se solucione por medios pacíficos. Ecuador, por eso, se hace eco del pronunciamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, que dentro del marco de las normas de la Constitución de su país ha declarado que corresponde un relevo presidencial, en el mando presidencial. En ese sentido, la República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Ecuador augura que el nuevo presidente interino, en el marco de la ley, llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes, con amplia observación internacional, e inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país.
También varios mandatarios, gobiernos y organismos internacionales expresaron su apoyo a Juan Guaidó. Así reacciona la comunidad internacional ante la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Adelante, presidente. O Brasil também, via o Itamaraty, acabou de emitir uma nota reconhecendo Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do Grupo de Lima, que estão reconhecendo um a um este fato, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo siga seu destino. La vicepresidenta del Perú. He estado conversando con el presidente Vizcarra. Él también va a hacer una declaración en el mismo sentido de un apoyo al presidente Guaidó y vamos a apoyar esta transición democrática con todos los países que forman parte del Grupo de Lima. El primero en manifestar su apoyo fue el mandatario estadounidense Donald Trump. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. De igual manera, los otros mandatarios se pronunciaron a través de sus cuentas en Twitter. Mauricio Macri, de Argentina. Quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de ese país. Mario Abdo Benítez, de Paraguay. Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. Sebastián Piñera, de Chile. El gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima, y especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión. Mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, escribió: nuestras felicitaciones a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia. Mientras que el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su solidaridad con Nicolás Maduro ante lo que consideró un intento de imperialismo de herir de muerte a la democracia en Sudamérica. A Morales se sumaron sus homólogos de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Rusia, Vladimir Putin. El gobierno de México, de su parte, a través de su vocero Jesús Ramírez, indicó que analiza la situación en Venezuela y hasta el momento no hay ningún cambio en sus relaciones diplomáticas con ese país ni con su gobierno. Y finalmente, Miguel Díaz-Canel también transmitió su apoyo y solidaridad a su homólogo de Venezuela desde Cuba. Y desde el balcón del Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro anunció que rompe relaciones con el gobierno imperialista de Estados Unidos y acusó a Washington de estar detrás de la juramentación de Guaidó como presidente encargado. Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo, de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Yo le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los militares de nuestra patria, Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando, máxima lealtad, máxima unión, máxima disciplina, que esta la vamos a triunfar también. Esta lucha vamos a vencer también. Hoy hemos visto un silencio informativo brutal. Ustedes, el pueblo combatiente, no existe para los medios de comunicación de la burguesía. Los medios de comunicación internacionales una vez más censuran al pueblo de Venezuela.
6 de la mañana con 10 minutos, cientos de venezolanos se concentraron en la Puerta del Sol en Madrid, España, donde celebraron que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se haya autoproclamado presidente interino de Venezuela. Entre gritos de "Viva Venezuela, libre y democrática", la multitud pidió que se le reconozca como presidente legítimo de su país. A la concentración acudió el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien celebró la salida de Maduro, a quien calificó de dictador. Pedro Sánchez, en vez de ir a Cuba a agasajar a un dictador, o en vez de no querer calificar de presos políticos a los represaliados de Nicolás Maduro, lo que tiene que hacer es reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, ahora ya como presidente de la República de Venezuela, al señor Guaidó, y sobre todo unirse al Grupo de Lima, a las naciones que junto a Argentina, Chile, Alemania, Francia, Canadá, Perú o Colombia están llevando a la Corte Penal Internacional a un sátrapa que está aniquilando en la miseria y en la represión a toda la sociedad venezolana. Y de su parte, venezolanos que residen en Quito felicitaron la decisión del jefe de Estado, Lenín Moreno, de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Los ciudadanos se declararon en vigilia para precautelar los bienes de la embajada. Al son de tambores urbanos celebraron lo que ocurrió en Venezuela, la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de esa nación. Que mi alma está llena y mi corazón también en paz. Vivian Ramírez llegó hace 3 semanas al país junto a su esposo para encontrarse con su hijo y su nuera. Ellos viven desde hace 2 años en Quito. Dejamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a mis nietos. Felicitan la decisión del jefe de Estado, Lenín Moreno, de reconocer como presidente interino de Venezuela al titular del Parlamento, Juan Guaidó. Una posición muy democrática y de verdad que felicitamos nosotros en nombre del pueblo de Venezuela a su presidente. Se abre una esperanza para que la situación cambie, que se realice un nuevo proceso para elegir al primer mandatario, dice Breiner, un cocinero que vive en Quito desde hace 10 meses. Yo pienso que eso es lo que necesitaba Venezuela, un apoyo de no solo de un país, sino de varios países. Mi deseo es volver a Venezuela cuando todo se acomode. Ciudadanos venezolanos se concentraron en los exteriores de la embajada en Quito, ondearon banderas y entonaron el himno. Se declararon en rebeldía. Estamos luchando por una Venezuela libre y próspera para todos los venezolanos. Es como un renacimiento de esa patria que durante años nos robaron. Permanecerán en vigilia para precautelar los bienes de la sede diplomática. Para que esos recursos entren al Estado venezolano. Hicieron un pedido al presidente Moreno. Los exhortamos a que de forma inmediata expulse al cuerpo diplomático venezolano. Conminaron a que exista un diálogo entre Ecuador y Venezuela. Los ciudadanos alzaron su voz en contra de la violencia. Pidieron a las Fuerzas Armadas venezolanas que no haya represión en las calles. Valeria Villarroel, Telediario. Y ya desde el análisis, la situación que atraviesa Venezuela no está totalmente resuelta, es producto de un proceso político desgastado. Existen 2 fracciones políticas, una que apoya a Nicolás Maduro y cree en un golpe de Estado, y la otra que busca un nuevo contrato social. Así lo explicó en Telediario Estelar Catalina Barreiro, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. En realidad lo que estamos viviendo ahora es una Venezuela que tiene 2 presidentes. Probablemente el desenlace lo vamos a tener, no se sabe, en horas, en días, porque se tratan de facciones políticas que además engloban necesariamente a actores globales de apoyo o de desapoyo a uno de los 2 candidatos. Por eso digo, no está resuelto, no creo que Maduro sea una figura ya del pasado, creo que Venezuela todavía está peleando por una estabilidad interna, creo que existe sobre todo de Occidente, una mirada hacia una Venezuela democrática, con un contrato social que permita tener mejores condiciones de vida interna, pero todavía el nudo, que son justamente las grandes potencias, no está todavía definido. 6 de la mañana, 14 minutos, y voceros de la Conferencia Episcopal, organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron contra la xenofobia, el racismo y la violencia de género. Pidieron al gobierno nacional revisar la decisión de solicitar el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que ingresan al país. Frente a los actos de xenofobia perpetrados luego del asesinato de Diana Carolina en Ibarra, la Iglesia, organizaciones de derechos humanos y la Defensora del Pueblo hacen un pronunciamiento conjunto y un llamado a la paz social. La violencia no se frena con más violencia. La violencia solamente se frena con un comportamiento digno y adecuado,
obedeciendo las leyes y haciéndolas obedecer. El hecho más evidente de los efectos de la xenofobia fue que en Ibarra, de 450 niños y niñas venezolanos matriculados, el lunes 356 no asistieron a clases y el martes 150. Al Ministerio de Educación, asegurar el retorno a las aulas de niños, niñas y adolescentes venezolanos, a disponer a los colegios y escuelas para que controlen posibles reacciones en su contra. Y al igual que Benavides, Elsie Monge, representante de 20 organizaciones defensoras de derechos humanos, rechazaron las declaraciones del gobierno ecuatoriano y la respuesta desde Venezuela, donde se redujo la grave problemática de la violencia de género en el país a un discurso xenófobo. Consideramos que ese mensaje exacerbó los discursos de odio. Así, en Ibarra, vivimos con estupor cómo se ejecutaron actos de violencia que el Estado no pudo controlar. El monseñor Eugenio Arellano pidió al gobierno que se reconsidere la decisión de solicitar el pasado judicial a los venezolanos. Yo solicito a nuestro gobierno que reflexione y no exija a los venezolanos documentos para entrar al Ecuador que a ellos les es casi imposible alcanzar. Revise lo establecido en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que prohíbe expresamente la discriminación por nacionalidad y pasado judicial. Frente al escenario actual, la Defensoría del Pueblo hizo exhortos al Ministerio de Movilidad Humana para activar la protección a ecuatorianos en Venezuela, al Ministerio del Interior frente a las amenazas a defensores de derechos humanos, al Ministerio de Educación para asegurar el retorno de niños y niñas migrantes venezolanos a las aulas y a los gobiernos locales para fortalecer los procesos de convivencia pacífica. Sofía Montoya, Telediario. A Marta la violaron 3 ecuatorianos. A Diana la mató un extranjero. A Marta la violaron conocidos. A Diana la mató su pareja sentimental. Basta al machismo. No importa si usaba falda, viajaba sola o si se estaba tomando una cerveza. No importa si su agresor era ecuatoriano o de otra nacionalidad. Basta al abuso. La violencia hacia las mujeres es transversal. No distingue edades, raza, clase social ni profesión. Basta al sentimiento de superioridad. No distingue incluso si la mujer está dentro o fuera de casa. La violencia contra las mujeres está en todas partes, se encuentra en todos lados. Debemos decir como sociedad, basta. Basta de tanta violencia. Todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Compartimos contigo lo mejor de nosotros. Estamos pendientes de los nuevos acontecimientos para llevártelos a ti. Ese primer beso y ese primer rechazo. El calor de un abrazo y el frío de la distancia. La euforia de la victoria y la tristeza de la derrota. Compartimos con todo un país. Comparte la emoción. Comparte Ecuador TV. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Es el arte de combinar sonidos. Su armonía, melodía y ritmo combinan emociones y sensaciones.
No te pierdas este especial. Esta es mi canción, instrumental. El próximo sábado 20 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Junto a Ecuador TV. Continuamos informando. El jefe de Estado, Lenín Moreno, se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el marco de la 49ª reunión del Foro Económico Mundial en Suiza. La funcionaria destacó las políticas que impulsa el mandatario ecuatoriano a favor de los sectores más pobres del país. Un intercambio fructífero de opiniones se produjo entre el presidente Lenín Moreno y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. En la cita, la funcionaria del FMI destacó su apoyo a los esfuerzos de la reforma del mandatario ecuatoriano que protegen a los sectores más pobres del país. Además, se revisó el estado de las relaciones entre el organismo multilateral y Ecuador para reforzar la cooperación técnica, así como analizar líneas de crédito para continuar con los objetivos de generación de empleo y estabilidad fiscal. Sobre este importante encuentro se refirió el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Se hablaron de varios temas. El primero fue el estado de la cooperación técnica, donde se han trabajado varios asuntos de interés para el Ecuador, alrededor del Código Monetario, también alrededor de la presupuestación y cómo mejorar los mecanismos de eficiencia del gasto público, por un lado. Por otro lado, también hubo un diálogo importante sobre lo que está sucediendo en la región y la importancia de que el giro de modelo económico que está tomando el Ecuador para salir del socialismo del siglo XXI tenga unos frutos que son los que esperamos para dar más empleo y más prosperidad a los ecuatorianos. Y por el lado del financiamiento, como lo hemos señalado siempre, si es que el Ecuador observa que el Fondo Monetario puede acompañar este plan de prosperidad que ha planteado de reducción de déficit, de eficiencia fiscal, de protección de los más pobres, pues nosotros vamos a concurrir a ese financiamiento. La participación del presidente Moreno continúa abanderando la posición en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, de establecer un camino hacia el progreso social y económico de la región y el planeta. César García, Telediario. Y una capacitación mutua y permanente se realizará entre el Colegio de Economistas de Pichincha y la Unidad de Análisis Financiero como parte de la lucha contra la corrupción. Voceros de este cuerpo colegiado aseguraron que la tarea requiere el respaldo del sector público y privado del país. La lucha contra la corrupción ha dejado varios procesos que investigar en la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entidad que cuenta con 100 funcionarios, un número que puede resultar insuficiente, pero que esa no es justificación para dejar de hacer las cosas, afirmó su directora Diana Salazar. No debemos quejarnos, debemos trabajar y debemos dar respuestas al país, con lo que contamos. Más bien que es el momento para que todos los sectores se sumen y aporten en este objetivo común de recuperar los recursos del Estado. Ejemplo de ello es el acuerdo interinstitucional suscrito entre la Unidad y el Colegio de Economistas de Pichincha. Porque este rato no hay, están preparándose los auditores para todo el sector privado y todo el sector público. Y nosotros tenemos los instructores que darán esa capacitación que mucha falta le hace al país. No van a venir a trabajar con nosotros, nos van a dar asistencia técnica para ser más eficientes. Las normativas vigentes hacen obligatorio que un auditor esté en permanente capacitación para resolver asuntos diarios en la recuperación de capitales. Solo por mencionar en el caso de Tomislav Topic, quien acordó devolver $13.5 millones, recursos que serían de la trama de Odebrecht, el mecanismo de cobro debería ser de cumplimiento inmediato. Una vez que aceptaron y admitieron tener ese dinero que indebidamente tenían, y firmaron un documento, ese documento se le va a pasar al SRI y el SRI tiene jurisdicción coactiva. Es por ello que el trabajo de cooperación inicia automáticamente. Alex Llanos, Telediario. Y la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, no podrá salir del país y deberá presentarse ante la autoridad competente cada semana. Esto como parte de las medidas cautelares dictadas en su contra durante los 90 días de instrucción fiscal por el delito de concusión.
Así lo dictaminó el juez Iván Saquicela tras escuchar los 21 elementos de convicción presentados por la fiscal general encargada Ruth Palacios en contra de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por el delito de concusión. En la formulación de cargos, la fiscalía presentó la declaración juramentada y versión de Ángel Sagbay, quien habría señalado que entregó contribuciones obligatorias entre 2011 y 2013 para mantener su cargo como asistente administrativo y asesor de la entonces asambleísta Vicuña. Inicialmente los pagos eran de $300 y cuando le ascendieron de $1.400 en transferencias efectuadas a las cuentas personales de Vicuña. María Alejandra Vicuña ha presentado un sinnúmero de peticiones, de diligencias, de documentación que demuestran la falsedad de la declaración del señor Ángel Sagbay. En esa línea nos mantendremos y continuaremos aportando durante la instrucción fiscal. Dineros que según la defensa de la ex vicepresidenta fueron destinados al movimiento Alianza Bolivariana Alfarista. Sin embargo, Palacios señaló que no se justificó. Hay muchos elementos que en este caso se han omitido hablar dentro de la audiencia de formulación. Además, Fiscalía presentó el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en el que se detallaba que Vicuña habría recibido en ingresos más de $500,000 y que en sus cuentas ingresaron más de $1.1 millón entre 2008 y 2017. Fiscalía inicialmente solicitó orden de prisión preventiva, pero cambió de medida cautelar tras conocer por parte de la defensa de Vicuña que mantiene resguardo del Servicio de Protección Presidencial. Tras analizar la documentación presentada por las partes, el juez Saquicela aceptó las medidas alternativas y ordenó la prohibición de salir del país de Vicuña, así como su presentación semanal ante la Corte Provincial del Guayas. Además, ordenó la prohibición de enajenar uno de sus bienes en Quito. Está en el país y cumplirá irrestrictamente todas las órdenes del juez. La instrucción fiscal en este caso será de 90 días. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 26 minutos se dictó orden de prisión preventiva para la ex asambleísta Sofía Espín. La decisión la tomó el juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, tras incumplir en 2 ocasiones la medida alternativa de presentación periódica. Espín fue destituida de su cargo en el Legislativo por visitar a la testigo protegida en el caso Balda, Diana Falcón, y mantiene una investigación previa en Fiscalía por el delito de oferta de tráfico de influencias. El juez dictó medidas alternativas de las cuales se tenía que presentar la exasambleísta Espín ante la Corte. No ha podido hacerlo por cuestiones de salud, esto se llama fuerza mayor. Lo tenemos que justificar ante la autoridad pertinente, pero al día de hoy, lamentablemente, pese a mis esfuerzos, la familia no me pudo entregar la documentación de carácter médico para poder justificar este incumplimiento. Como le digo, lejos de cualquier suspicacia, primero, yo no puedo hacer el trabajo por Fiscalía, no puedo decir que le dicten una medida más grave, como acusó Fiscalía General del Estado en esta intervención, cuando ellos mismos pidieron una menor. Ellos tenían que haber investigado si estaba o no estaba en el país, ellos tenían que haber dicho si era suficiente o no la medida que ellos mismos solicitaron. 6 de la mañana con 27 minutos y esta semana debe estar listo el informe de la comisión que investiga las denuncias en contra de la legisladora por Creo, Ana Galarza. Ahora se suma la declaración de una servidora legislativa de Tungurahua sobre la no asistencia de la asesora 2 en territorio. En la comisión entran en etapa de análisis de las versiones recogidas durante las comparecencias. Obviamente nosotros tenemos que mantener una posición absolutamente imparcial. La Asamblea Nacional está en jaque mate. Aquí se tiene que juzgar y se tiene que medir con la misma vara. A criterio de Fabricio Villamar, compañero de bancada de Galarza, no existen pruebas que comprometan a la legisladora. Aparentemente no habrían podido probar lo que se decía sobre la colega Ana Galarza. Aunque Galarza y su esposo reconocieron que existió una mala utilización de la credencial entregada a la asesora 2 de su despacho, Carmen Alvarado. Tal vez se cometió un error en utilizar la tarjeta de Carmen. Y si tengo que pedir disculpas por utilizar la tarjeta magnética para trabajar, lo acepto. De Carmen Alvarado se dijo desde un principio que ella apoyaba a la legisladora Galarza en territorio. Esto lo repitió durante su testimonio en la comisión. Realizo reuniones en Ambato. Sin embargo, Selena Andagama, funcionaria de la Casa Legislativa de Tungurahua desde junio de 2017 a diciembre del 2018, asegura haber visto a Carmen Alvarado únicamente en 2 ocasiones en la sede legislativa. En esas 2 ocasiones ella se presentó como esposa del economista Omar Mayorga, quien es el asesor de la asambleísta Ana Galarza, y más no como asesora de la señora asambleísta.
No se ha realizado ninguna actividad en conjunto con la señora en territorio. El asambleísta denunciante Ronnie Aliaga, sin embargo, advierte que el uso de la tarjeta, que implicaría una falta administrativa cuya sanción máxima sería de 1 mes de suspensión, no es lo más grave. Él apunta que en este caso también existe gestión de cargos públicos. Indistintamente que sean de la misma bancada, indistintamente que sean coidearias, le consiguió el cargo público dentro de otro despacho. Todos estos elementos deberán ser valorados por los 3 integrantes de la comisión para la elaboración del informe. Se han convocado para este jueves a las 17 horas. Alexis Moncayo, Telediario. Y el Consejo de la Judicatura definitivo fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. María del Carmen Maldonado será quien lo presida. Se avisoraba una sesión corta. Es más, como único punto del orden del día había quedado la designación del nuevo Consejo de la Judicatura. Pero cuando se leyeron los nombres, solo se pronunciaron 4 de los 5 integrantes del organismo. De la Presidencia de la República a la doctora Patricia Esquetine Cáceres. Por la terna de la Asamblea Nacional, al doctor Fausto Murillo. Por la terna de la Fiscalía General del Estado, a la doctora Ruth Maribel Barreno. Y por la terna de la Defensoría Pública al doctor Juan José Morillo. Es que de la terna de la Corte todos los propuestos tenían conflicto de intereses a criterio de Pablo Dávila, y por lo cual él hizo un planteamiento. Cada uno de los miembros de la terna tiene, a mi juicio, conflictos de intereses. Por lo tanto, mi moción es devolver la terna, presidente. La moción no contó con los votos necesarios y por lo cual la única salida fue la de pronunciarse uno por uno sobre las impugnaciones realizadas a los integrantes de la terna. Y ahí sí, María del Carmen Maldonado fue la única que superó esta etapa. Quien tendría que ponerse en consideración de este pleno la votación, si es que se la designa, señor presidente. Aunque creo que los designados están interesados en desempeñar sus funciones. Los nuevos vocales de la Judicatura ahora deberán esperar que la Asamblea Nacional defina fecha y hora para su posesión. Eso sí, lo harán con un exhorto de bienvenida, el cual establece que por clamor popular se determinen los parámetros de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Alex Llanos, Telediario. Mientras la Superintendencia de Compañías resolvió disolver y liquidar a Televisión Satelital S.A., propiedad de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass, por no presentar desde 2016 informes, balances, estados financieros ni la actualización domiciliaria solicitada. Desde 2016, Televisión Satelital S.A. no presenta informes, balances financieros ni su actualización domiciliaria. Aunque en diciembre pasado la empresa presentó una acción de protección, esta fue rechazada y aún así no existió colaboración. Esto llevó a que la Superintendencia de Compañías inicie su disolución y liquidación. Tendente a precautelar los intereses de socios, accionistas y terceros. Trabajadores de la televisora consideran que no se han respetado procesos y que han tenido poco tiempo para entregar documentos, pero que los presentarán en los próximos días. Hay empresas que llevan intervenidas 6 meses, 1 año y tienen el plazo para presentar toda su documentación. Respetemos los procesos. ¿Quieren documentos? Perfecto. En base al proceso serán enviados. Televisión Satelital fue fundada por Ricardo Rivera y su sobrino, el expresidente Jorge Glass, ambos condenados a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. La intervención a este medio de comunicación se dio en noviembre de 2018, fecha en la que la televisora se declaró en resistencia, cortando su señal al aire, mostrando solo el documento en que se informa de la intervención, acompañado de un mensaje que califica al actual gobierno de dictatorial y mafioso, además afirmando que era un atentado contra la libertad de expresión. Una postura con la que no concuerda Juan Centurión, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas. De que hay muchas personas que se refugian en la libertad de expresión para hacer lo que ellos vengan o para defender sus particulares intereses. Criterio que comparte Carlos García, secretario del Colegio de Periodistas, quien considera que este tema cayó en el plano político. Porque es raro que un canal de televisión no quiera presentar todos los entes legales que hay que hacer. Porque si lo hace, al final van a encontrar algo tras bastidores, como se dice. La superintendencia ya designó al liquidador para este proceso. Sin embargo, la televisora aún puede ser reactivada si presentan toda la documentación pendiente. Televisión Satelital S.A. continúa operando y transmitiendo, pues la Arcotel y el Ministerio de Telecomunicaciones no han determinado lo contrario. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario.
6 de la mañana con 34 minutos. Los productores audiovisuales tienen posiciones diversas ante la propuesta de eliminar la prohibición para la importación de piezas publicitarias. Coinciden en aceptar el diálogo planteado por el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. El secretario de Comunicación dijo en Ecuador TV que la prohibición de importar piezas publicitarias que consta en la ley contraviene convenios con la Comunidad Andina, la Unión Europea y los posibles acuerdos con Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. El momento que estamos impidiendo el ingreso de productos importados, sin duda podemos merecer sanciones. La Comunidad Andina nos ha llamado la atención y exclusivamente el gobierno de Colombia sobre este proceso. Tenemos un acuerdo con la Comunidad Europea también, que exige libertad en servicios, en venta de servicios. Estamos trabajando un acuerdo con Estados Unidos, un posible acuerdo, y estamos trabajando un posible ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Todos estos procesos en el corto plazo podían complicarse. Propone una economía naranja para apoyar a la producción nacional de audiovisuales. Sin embargo, un grupo de productores audiovisuales realizará un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional este 24 de enero y se declara en emergencia. Dentro de todos los tratados de libre comercio, como entre Estados Unidos y Colombia, existen 28 excepciones. 5 pertenecen al sector audiovisual. Tiene una cuota de pantalla en salas de cine. Lo que nosotros pedimos al gobierno es que haga una rectificación, que nos dé unas respuestas claras. El presidente se reunió con nosotros el mes de junio, pero la dinámica nos está diciendo que se están cerrando todas las puertas para el sector. Sin embargo, un sector de los publicistas considera que sí se contravienen convenios internacionales con la prohibición de importar piezas publicitarias. Por ello, están de acuerdo con la reforma. Es correcto. Y creo que si estamos en un mundo abierto, todo el mundo tiene las mismas posibilidades de poder importar productos de fuera, igual que nosotros tenemos la misma posibilidad de exportar nuestros productos. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y el ministro de Energía, Carlos Pérez, hizo precisiones a los términos de la concesión que el gobierno aún planifica ejecutar en determinadas empresas del Estado. Aseguró que esa figura se aplicará sobre la administración de las empresas y que sus activos seguirán en manos del Estado ecuatoriano. Acotó que no hay nada definido sobre las empresas eléctricas. Tras el anuncio del consejero presidencial Santiago Cuesta, vino de inmediato la pausa. Fue el ministro de Energía, Carlos Pérez, quien determinó en primer lugar el alcance de la concesión. Nosotros no vamos a vender los activos del país. Eso, por favor, que sea entendido. En ningún momento se piensa el país deshacer de sus activos. Lo único que se concesionaría sería la administración de los proyectos. Además, que no se trata de una privatización de las empresas del Estado. Que no se dejen llevar por cierto tipo de comentarios que hablan de privatización. No es privatización, no es venta de activos. Y tercero, que sobre las empresas eléctricas todavía no existe una decisión tomada. Todavía no tenemos nada en firme, son apenas análisis que se están haciendo, no hay compromisos ni de proyectos hidroeléctricos ni de proyectos hidrocarburíferos. Este martes, el consejero presidencial Santiago Cuesta anunció que una de las primeras empresas a concesionarse a un plazo de 20 años sería la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, donde el Estado recibirá una inversión de 4.000 millones de dólares. En el caso que hemos dicho, se concesiona el 100% de la administración, el Estado se reserva el 25% de las utilidades, pagan 4.000 millones de dólares, el Estado se queda con el 25% de la utilidad. El asesor de gobierno detalló que al menos en CNT, el gobierno velará por los derechos laborales de los trabajadores, cuando este proceso puede llevar implícito salida de personal, según el requerimiento del inversionista. Javier Ceballos, Telediario. Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. Nuestros invitados en esta jornada informativa serán Mauricio Pozo, máster en Economía, exministro de Finanzas. Con él analizaremos las perspectivas del Ecuador tras la reunión que sostuvo el presidente Lenín Moreno y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Se acerca un acuerdo, ¿en qué términos, en qué condiciones, con qué objetivos entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional? Además, beneficios que pudieran obtenerse luego de los anuncios de concesión
de empresas públicas. Además, estará aquí Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic. Él va a replicar las declaraciones realizadas en este espacio por Eduardo Franco Lor, procurador judicial del expresidente Jorge Glass. Y finalmente, Gustavo Azócar, consultor político venezolano, magíster en estrategia y comunicación política. Con él analizaremos la situación que vive ese país después de las manifestaciones de la autoproclamación del presidente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, su juramentación como presidente interino, pero presidente paralelo. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Seis de la mañana, 56 minutos. Gracias, como siempre, por el privilegio de su compañía. En Davos, Suiza, varios jefes de Estado mantuvieron una reunión para analizar la situación política en Venezuela y las posibles vías democráticas de solución. Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, Iván Duque, presidente colombiano, Pedro Sánchez de España y Carlos Alvarado de Costa Rica participaron en este encuentro. El jefe de Estado ecuatoriano, quien ayer reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, recalcó que el mandatario transitorio, en el marco de la ley, debería llamar a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes con amplia observación internacional para que inaugure así una nueva etapa democrática en Venezuela. Cabe recordar que los mandatarios presentes, Sánchez de España espera un pronunciamiento oficial de la Unión Europea para definir la posición de su país frente a la crisis venezolana. 6 de la mañana, 58 minutos. Como siempre, a esta hora recomendamos la lectura de Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo, en su primera plana, nos dice: Ecuador reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela. El gobierno espera que el titular del Parlamento convoque elecciones para la recuperación de la democracia en Venezuela. Además, el Consejo de la Judicatura designa a sus integrantes definitivos, información que contiene El Telégrafo en su entrega de la jornada. Y por último, el Fondo Monetario Internacional brindará asistencia técnica al país. El organismo capacitará a los equipos de gobierno, de acuerdo al resumen y a la información presentada tras la reunión del presidente Lenín Moreno con la señora Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional. 6 de la mañana, 59 minutos. Mauricio Pozo, consultor económico, exministro de Finanzas y ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, nuestro invitado. Buen día, gracias por estar aquí. Avanza el Ecuador en la dirección de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los anuncios sobre no privatizaciones, sobre concesión de administración de algunas importantes empresas públicas, van en la línea de construir este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, el país requiere un acuerdo internacional, el país necesita un convenio con el Fondo Monetario Internacional y con los multilaterales. ¿Para qué? Para que esto le permita dar una señal de confianza a los mercados, le facilite al país, por ejemplo, el replanteo de la deuda pública en condiciones más adecuadas que las que tiene este momento, le provea de financiamiento barato, porque requiere de recursos del país, todavía necesita de más deuda, pero en condiciones mejores que las actuales,
y sobre esa base dar una señal que baje el riesgo y facilite también la inversión extranjera. Pero parece que todo es ganar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, eso tiene un precio. Bueno, el país con Fondo Monetario o sin Fondo Monetario tiene que ordenarse. Tiene que sanear las finanzas públicas, tiene que fortalecer el sector externo, tiene que fortalecer las reservas internacionales. El sector monetario requiere liquidez y bajar el costo de producción para que el país pueda competir y crecer. Todo eso tiene que hacer. La diferencia está en que si no tenemos el acuerdo, no tenemos esa señal internacional, ni tampoco tenemos la liquidez necesaria para poder avanzar. Y eso es importante. Los costos que puede tener el acuerdo son costos que igual tiene que absorber el país. No puede seguir en una situación donde la obesidad estatal se mantenga como está, con los déficits fiscales que se han acumulado a lo largo de los años. Tampoco se puede seguir avanzando. El endeudamiento creciente en condiciones inadecuadas también es insostenible. Es decir, de una u otra forma se requieren tomar decisiones, de acciones, pero como explico, ese acuerdo le va a permitir una señal internacional que sin ese acuerdo, no se va a poder otorgar. ¿Qué tipo de inyección financiera recibiría el país como resultado de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con qué objetivos? Estamos hablando de un crédito que servirá para una transformación de la economía del país y salir del aprieto constante que representa un déficit fiscal imposible de cubrir. Bueno, hay varias lecturas que se puede hacer sobre esto. En primer lugar, no es solamente recursos provenientes del Fondo Monetario, son recursos provenientes del Fondo y lo que esto implica en recursos adicionales del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Es decir, no es solamente el Fondo. ¿Para qué se usa esto? ¿Cómo vienen estos recursos? En primer lugar, esto fortalece las reservas internacionales y a través de esto el país tiene capacidad de reemplazar deuda cara por deuda barata en condiciones de plazos más largos y tasas de interés menores. Le permite asimismo ponerse al día con todos los atrasos que tiene en el tema fiscal. Tiene atrasos con proveedores del Estado, contratistas, constructores, etcétera. Y lo de fondo es que con una mayor cantidad de reservas internacionales, la señal que se da afuera le va a permitir obtener nuevo financiamiento mucho más barato. Y eso el Ecuador necesita este momento. Obviamente esto no está exento de cierto tipo de requisitos adicionales a cumplir. Hay leyes que van a tener que enviarse a la Asamblea para su aprobación. Por ejemplo, una ley que modernice el sector laboral. ¿Qué más? Tiene que sanear la situación de la seguridad social, que es un tema que no se ha topado todavía. Probablemente vamos a tener que tomar decisiones arancelarias. El nivel arancelario en el Ecuador es más o menos del 12%, es del doble de lo que tiene Colombia y Perú, y por lo tanto competir con ellos en los mercados externos se nos complica. Es decir, hay una serie de acciones. Pero ¿para qué firmar acuerdos comerciales si el Ecuador va a tener que bajar sus aranceles como resultado simplemente de la aplicación de recomendaciones del Fondo Monetario? Yo le diría que sin el Fondo Monetario también tiene que bajar aranceles, porque eso es un costo de producción excesivamente elevado para que el país pueda competir. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto de una medida como esa en el aparato productivo? Tomando en cuenta que hay muchas empresas ecuatorianas y que la mayoría de los actores económicos del país pertenece a esta llamada economía popular y solidaria, MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que obviamente en muchos casos no están en condiciones de competir de igual a igual con la oferta internacional. No, yo creo que ese es un tema superado, es una discusión que en la práctica ha demostrado que eso no es así. El sector empresarial pequeño y grande se basa sobre decisiones que le den credibilidad a la inversión. El inversionista pequeño que requiere financiamiento para su operación lo va a poder obtener si el clima de confianza, por ejemplo, el sistema financiero es mejor. Si ese clima no viene producto de un desorden fiscal y producto de una suerte de alejamiento del gobierno de la comunidad internacional, el primer perjudicado es el pequeño empresario. Es decir, no es
por la vía de que la protección o la falta de acuerdos le va a proteger al empresario pequeño. Eso no se presenta en la realidad. El empresario pequeño es importador también y tiene que pagar materias primas más caras y tiene que pagar bienes de capital más caros y producto del riesgo tiene que endeudarse en condiciones más onerosas. Es decir, los acuerdos internacionales le favorecen al pequeño y al grande. No es un tema que no le beneficia, sí le beneficia un acuerdo de esa naturaleza. A ver, y en el campo de producción de alimentos, ¿cuál calcula usted que sea el impacto? ¿Comenzaremos a consumir lechugas norteamericanas, aguacates mexicanos? No necesariamente, porque usted tiene la posibilidad de generar más producción interna en el momento, por ejemplo, que el productor de papas de la frontera norte pueda importar fertilizantes en condiciones mucho más baratas de lo que este momento está importando y que tiene que competir con el que produce papas en la parte sur de Colombia. Es decir, sí le va sin duda ayudar a ese productor, igual en el sur. El comerciante de Huaquillas, el comerciante que tiene que competir con el del Perú del Norte, obviamente va a poder vender más porque no va a pagar los aranceles que está pagando este momento versus los aranceles que tiene el Perú por vender los mismos productos. Así que el tema no va por ahí. Y además de esto no quiere decir que usted de la noche a la mañana se baja del 12 al 6. Tiene que armar sin duda un programa gradual que le permita ir ajustando los sectores de las economías para que se vayan adaptando a las nuevas condiciones. Ahora, todo esto sería materia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es materia de fondo, pero también es una necesidad sin el fondo. Pero ya expliqué cuáles son los beneficios de tener un acuerdo con ellos. Parece haberse sellado ya la presencia de técnicos del Fondo Monetario Internacional en la reunión de ayer entre el presidente Moreno y la señora Lagarde en Davos, en Suiza. Volviendo a una de sus afirmaciones, usted dijo, esto nos va a permitir, este acuerdo permitiría sustituir deuda cara por deuda menos onerosa. ¿Cuáles en este momento, se lo pregunto a usted como conocedor y como observador cercano de la política económica, cuáles en este momento son los lastres en esta materia que el país está llevando? ¿Estamos hablando de la deuda china, por ejemplo? Yo le diría, hay dos grandes grupos de obligaciones que requieren un replanteo. El primero es la deuda, sin duda, con los chinos, porque es una deuda en condiciones onerosas, una deuda de plazo corto. Parte de las obligaciones están garantizadas con petróleo, que es un activo del Estado. Eso nunca se lo hizo en la historia ecuatoriana y eso tiene que replantearse, tiene que renegociarse. Y la otra es la deuda de la emisión de bonos en el mercado internacional, que tiene una tasa promedio de alrededor del 9%, versus países vecinos que están pagando el 3, el 2, el 4%. Es decir, esas obligaciones, yo les diría, son las que mayormente hay que buscar un replanteo. Y obviamente todo lo que tiene que ver con deuda interna, que también tiene que buscar un arreglo, porque ahí también tenemos obligaciones incumplidas. Le doy un ejemplo, la deuda del gobierno en materia de salud con la seguridad social. Es una deuda que no se ha cumplido todavía. La deuda que tiene el gobierno con el Banco Central, producto de esos créditos que le dio el Banco Central con la plata del encaje bancario. Eso tiene que buscar revertirse al Banco Central para el fortalecimiento de las propias reservas. Pero para eso hay que sanearle a casa, hay que sanear las finanzas públicas. De todas maneras, yo lo que le podría anticipar es que este acercamiento del presidente es conveniente, es positivo, es favorable, pero falta bastante por hacer. No es que porque conversó el programa o el acuerdo está hecho. Hay muchas cosas que tienen que irse resolviendo para llegar a un acuerdo final. Esto probablemente va a demandar unos 4 a 6 meses adicionales. Es que daría la impresión de que el gobierno se está adelantando, es decir, ya está llevando a cabo está tomando algunas medidas que irían en la línea del acuerdo, probablemente cumpliendo antes de haber acordado, cumpliendo. Unas sí, otras no. Recuerde ¿cuáles? Que, por ejemplo, se hizo el tema de la reducción del subsidio de gasolina, que sin duda estaría inmerso en esto, pero se dio retro en el tema del diésel. Entonces eso probablemente haya que tomar una decisión adicional en esa materia. Usted mencionó la flexibilidad laboral hace un instante. Yo no le llamaría flexibilidad, yo le llamaría un sistema mucho más moderno
que le permita a usted adaptarse como sector productivo a lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. Fíjese, le doy ejemplos simples. El 65% de la gente en el Ecuador tiene menos de 35 años. Esas personas, una gran mayoría de ellos, no quiere ser empleado formal, quiere emprender en nuevos proyectos, quiere trabajar por horas para en una parte recibir un ingreso por ese lado y en otra parte emprender en sus propios proyectos de emprendimientos. Con la ley actual no lo puede hacer. ¿Es posible esa flexibilidad sin regresar a la precariedad del pasado reciente? Si hay abusos, tiene que actuar sin duda alguna las autoridades. Eso no está en discusión. Lo que sí es, a mi criterio, absolutamente complicado es que usted tenga una ley que no facilite el empleo. Si esto no va en contra del empleo, esto va a favor del empleo, esto va a favor de la contratación. Hablo de ir a favor del empleo de calidad, no del empleo precario. Sin duda alguna. Y no bajo normas o bajo reglas que permitan el abuso, es decir, el cambio de los términos de la contratación a medio camino sin siquiera consultar al La legislación empleo. laboral tiene que ser una legislación equilibrada, una legislación insesgada, es decir, ni que vaya en exceso protegiendo al empleador, ni que se le vaya al otro lado en exceso al trabajador, porque caso contrario no hay el mejoramiento del empleo, que es lo que estamos buscando todos. 7 de la mañana, 11 minutos, permítame, economista Mauricio Pozo, pedirle consulta sobre un último tema que tiene que ver con lo que se está discutiendo en este momento, el tema de las concesiones de administración de algunas de las principales empresas públicas, el caso de CNT. ¿Esto sería parte también de una cierta cartilla de tareas a cumplir de cara a un acuerdo con el fondo? El principal objetivo que tiene que perseguir el gobierno es redefinir cuál es el rol del Estado. Si el Estado va a seguir siendo un actor de mercado, un empresario público en este caso, donde esté presente en compañías de aviación, en venta de gasolina, en empresa farmacéutica, importación, o en este caso en telecomunicaciones, ese es un tema. Si el Estado está para dar salud, educación, seguridad, justicia, ese es otro tema. Una vez definido el rol del Estado, hay que tomar las decisiones que correspondan en materia de concesiones, alianzas público-privadas, inversión extranjera, ventas o la figura que se decida. Pero economista, hay una constitución que dicta que las empresas públicas no podrán ser vendidas. De alguna manera, bueno, lo que usted dice que habrá que ver ya está visto y lo dispone la ley. Por eso le estoy diciendo, si las figuras son concesionar y el rol del Estado establece que hay que concesionar ese servicio llamado telecomunicaciones, hay que hacerlo. Lo que estoy viendo es que ese proceso, en el caso del CNT, se lo hace aislado de una definición general, aislado de una política general. Se anuncia la concesión del CNT, a mi criterio equivocadamente también se anuncia una cifra. Se habló de 4.000 millones por ese concepto. En efecto. Yo creo que eso no hay que anunciar. Yo creo que hay que pasar por un proceso porque probablemente no se va a llegar a ese número. Y cuando no se llegue van a empezar las críticas de que se dijo un número y después sale otro número. Eso no se lo dice normalmente, pero bueno, ya se lo hizo. Pero lamentablemente le veo como una pieza aislada, no forma parte de esa definición que tiene que tener el gobierno de cuál debe ser el rol del Estado, en telecomunicaciones, en venta de derivados y en todas las áreas que tiene que decidir. Para concluir, usted dice no hay que decir, no había que decir esa cifra. Sin embargo, la ciudadanía reclama transparencia. Estamos hablando de algo absolutamente indispensable en términos de la demanda de la fe pública. La transparencia no tiene que ver con la forma correcta de hacer las cosas. La forma correcta es que usted, por ejemplo, delegue lo que ya se hizo y se dijo, mejor dicho, que era el BID el que se iba a encargar de estos procesos, para que el BID arme los paquetes, vea cuáles son las empresas eventualmente interesadas en entrar en un proceso de concesión en áreas distintas, una de ellas las telecomunicaciones, y sobre esa base muestre las cifras que está buscando alcanzar el gobierno. Pero esto es un anuncio absolutamente anticipado, fuera de ese contexto. Eso en términos estratégicos no es una decisión adecuada, no es una decisión óptima,
Por eso, repito, la transparencia es un tema donde usted muestre todos los libros abiertos, pero en base a un proceso, pues, en base a una política general, no como un tema aislado. Esto lo que le demuestra en términos prácticos es que sin duda alguna hay una desesperación por conseguir plata a como dé lugar. Y eso puede dar lugar a que se tomen decisiones equivocadas. Por eso es que hay que ordenar la casa primero en una estrategia general para que estas decisiones den un mejor asidero. 7:15 minutos, el criterio de Mauricio Pozo, consultor, exministro de Finanzas, ex embajador de Ecuador en Estados Unidos. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Vamos a hacer un brevísimo corte. Cuando regresemos estaremos hablando aquí con Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, ex esposo del señor Tomislav Topic. Él replicará las declaraciones de Eduardo Franco Lor, procurador judicial del ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Y él lo sabe o todavía no se lo has dicho? Sí, sí lo sabe. ¿Y se van a casar? ¿Sibel? Espero no interrumpir. Traje lo que debía. El dinero que pagaron. Correspondiente a mis deudas. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este fin de semana en Cine Familiar. Sábado. No lo dejaremos ir sin dar pelea. Es una sensación horrible cuando una mascota se nos va. ¿Todavía no encontraron a su dueño? Es Duke. Está vivo. Un perro llamado Duke. Domingo. Estoy aquí por el oso espíritu, un oso blanco que solo vive en la Columbia Británica. ¿Cómo 45 millones de dólares en ganancias pueden detenerse por un oso albino? Genéticamente único. En peligro. El espíritu del oso. En Cine Familiar. Todos los fines de semana a las 16:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este sábado, los chicos por fin abrieron la puerta. Al fin. Vení para acá. Vení, no. No quisieron separar. No quisieron separar. Queremos mucho todos. Quieren demoler el taller de panadería. Parece que hay sentencia firme y que vienen a demoler el taller. Sí, solo sí. Sábado, 20:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Siete de la mañana, 18 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Eduardo Franco Lor, procurador judicial del ex vicepresidente Jorge Glass, insistió en que el segundo mandatario no recibió sobornos de la compañía brasileña Odebrecht. En primera impresión, este martes afirmó que el ex representante de la compañía brasileña, José Concienciao Santos, mintió y que el acuerdo para la entrega de dinero fue entre privados. Antes de la contrarréplica de nuestro invitado, escuchemos lo que dijo el abogado Franco Lor. Cuando Odebrecht, como dice Santos, deposita en Glory, esa plata no va a donde Glass, ni siquiera donde Rivera. Deposita Odebrecht por el asunto de los cables submarinos a Glory, y Glory transfiere ese dinero al señor Topic en el Merrill Lynch, es decir, y el señor Jan Topic después hace un depósito a Telconet.
Y yo pienso que Topic tiene razón, él no ha cometido ningún delito, no hay lavado de activos, y lo que dice el señor Castro de que involucren al vicepresidente Glass es un absurdo, porque demostrado está con una documentación internacional que jamás Concienciado Santos le entregó a Glass, ni siquiera él lo ha firmado ningún dinero por concepto de coimas, le entregó a la empresa Glory, y en la ruta del dinero Glory le deposita al señor Jan Topic. Es decir, Jorge Glass nunca recibió dineros por coimas de parte de Odebrecht. Es decir, la inocencia de Glass está probada. Estas fueron las declaraciones de Eduardo Franco Lor. 7 de la mañana, 20 minutos. En los estudios de Guayaquil se encuentra Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic. Inicialmente las declaraciones o la comparecencia del abogado Eduardo Franco tenían la intención de replicar lo afirmado por usted respecto del ex vicepresidente Jorge Glass, el papel de Glory Internacional y la probable ruta del dinero cuyo origen sería evidentemente esta cadena o esta maquinaria corruptora de la empresa Odebrecht. Quiero pedirle una primera impresión acerca de lo afirmado por el abogado Franco Lor. Muy buenos días con la audiencia y muy buenos días, Eduardo, desde Guayaquil. Mire usted que así como usted me ha puesto una parte del video de Eduardo Franco a mí para que yo lo responda, usted le puso también una parte de mi entrevista para que Eduardo Franco la responda. Y la parte que usted le puso de esa entrevista fue cuando yo describía todos esos correos electrónicos entre Glass, Rivera y Topic, donde hacían negocios con bienes estatales y favorecimientos a la empresa Telconet. ¿Qué dijo Eduardo Franco? Perdón. Lo único que dijo que eso era una calumnia. No dijo absolutamente nada más. Y de ahí se fue al libreto. ¿Qué es lo que yo llamo el libreto? Y lo quiero explicar. El día martes de la semana pasada, hoy estamos jueves, yo presenté el pedido de vinculación de Glass a la investigación de lavado de activos. No pasó nada. La semana pasada nadie replicó, nadie dijo nada de la defensa de Rivera ni de Glass. El doctor Jorge Zavala Egas estaba de viaje. El doctor Zavala, que es el cerebro gris de la defensa, el día lunes dio una rueda de prensa y mostró, y mejor dicho, siguió un libreto que él había elaborado, donde explicaba desde su punto de vista todas las cosas. Ese libreto es el que trajo Eduardo Franco Lor a su canal en esta semana. O sea, estaban esperando instrucciones del doctor Zavala a ver qué salen a decir. Ahora, estamos hablando, sí, recordamos claramente este canal, muchos canales y medios de comunicación cubrieron la rueda de prensa del doctor Zavala. En ella se presentaron supuestos, y digo supuestos porque hasta ahora no confirmamos la veracidad de estos documentos. El que el doctor Zavala los haya presentado no significa necesariamente que el origen de estos documentos, sobre todo porque los papeles que han sido presentados no contienen sellos del Ministerio Fiscal de China. Hemos averiguado en la Cancillería a ver si esa fue la vía de comunicación y no la fue. Hemos averiguado en la Fiscalía General del Estado y tampoco la Fiscalía dice haber recibido ninguna información de parte del gobierno chino. Son unos textos escritos sobre unos papeles que no se sabe, digamos, quién los prestó. Pero no habiendo encontrado, le quiero preguntar, verificación respecto del origen de ello, ¿cuál es el origen presumible de lo que allí se contiene? No, nadie tiene idea. El doctor Zavala, en el documento, en el libreto que entregó a la prensa, y que obviamente yo tuve una copia, y que después inclusive Rafael Correa lo tuiteó, porque Rafael Correa alega la inocencia de Glass en base al libreto del doctor Zavala también. Y ahí hablan de la asistencia penal china, pero el doctor Zavala empieza diciendo que reclama a la Fiscalía por qué la asistencia penal de la China, que él sí tiene una copia pero que no la puede mostrar, no está en la Fiscalía. O sea, todo está construido a raíz de un documento que no han probado la existencia y que otra vez se lo inventaron. Es otra vez
tratar de confundir. En derecho penal, usted sabe que los jueces tienen que condenar solamente cuando estén claros y ciertos de la culpabilidad. Y si es que hay una duda razonable, pues no pueden condenar. Entonces, todo lo que están haciendo el equipo de defensa, que el doctor Zavala comanda, es tratar de confundir a la opinión pública, tratar de confundir a los jueces, tratar de confundir a todo el mundo. Y mire usted que el único, porque Eduardo Franco, no obstante que defiende a Glass, dijo que Topic era inocente de lavado de activos. El abogado de Rivera se llama Aníbal Quinde, que defiende a Rivera en el juicio penal, pero Aníbal Quinde fue el abogado de Topic en el tema del testamento, cuando fueron a pedirle a un juez corrupto que esconde el testamento. Y en el único lugar donde el doctor Eduardo Franco se escapa por el fragor de la entrevista, se escapa del libreto, asevera que la ruta del dinero llega a Topic, del dinero de Odebrecht llega a Topic, y lo dice claramente, y dice que eso ya lo ratificó Topic en noviembre del año 2017, fecha puesta por él, por el doctor Franco, en el juicio de asociación ilícita. Entonces, ¿cómo Topic viene ahorita, en enero del 2019, a decir devuelvo estos 13.500.000 cuando según Franco, en noviembre del 2017 ya sabía de la ilicitud de los fondos? Permítame, la supuesta, la supuesta declaración, porque tampoco hay una certificación indiscutible al respecto, la supuesta declaración de los dos ciudadanos chinos que afirman ser los titulares de la empresa Glory Internacional y que declaran no haber conocido nunca a los involucrados, aunque luego decidieron transferirles 13 millones de dólares, en algún momento los habrán conocido, digo yo, pero esa declaración, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el rol de estos ciudadanos chinos que aparecen, fungen como fundador, como presidente y como gerente de la empresa Glory Internacional? No hay tal, no hay tal. Yo lo dije en este mismo espacio la semana pasada que usted me entrevistó. Y yo le dije, hay un señor Michael o Wai Yong Jin, depende pues si es en chino o en cristiano el nombre, pero es apellido Jin, que es el director de Glory, es el hombre que constituye Glory en las Islas Marshall. Y ese documento sí existe. Existe una asistencia penal internacional donde está la firma de Michael Jin. El documento inventado es el contrato de disque inversión de los 13,5 millones de dólares. Ahí la firma de Jin no coincide con la de los documentos oficiales. Es una firma dibujada y el diario El Comercio la publicó también la semana pasada. ¿Y cuál era el rol del señor Jin si aparece como el fundador de Glory y no el señor Rivera? Esos son los prestanombres, Eduardo, de los estudios jurídicos que constituyen las compañías. Jin no ha tenido Jin es una persona que existe, pero existe para el trámite de constitución de la compañía. Agarran la compañía, se la entregan al dueño, que es Rivera, para que ponga ahí las coimas de Glass. Entonces, como tienen un nombre ahí referencial, estos señores dicen, bueno, aquí dice Jin, entonces vamos a generar una coartada de la inversión de los chinos, ¿ya? Y ahí es que ponen a Jin a decir cosas que tampoco existen. La persona que supuestamente entrevistó a Jin y lo fue a buscar a la China es Topic. Y Jin no firmó ninguna declaración, si es que Topic en realidad lo encontró, digamos, ¿no? Que eso es como buscar un chino en un pajar. Y si lo encontró, el que da la declaración en la China es Topic. Topic trae a la fiscalía y dice, me acabo de ir a la China, encontré a este sinvergüenza de Jin, y Jin me ha dicho que dice cuánto. ¿Ya? ¿Quién firma la declaración? Topic. O sea, es todo inventado, es toda la coartada de este equipo, de estos socios de corrupción, Rivera, Glass y Topic, que tratan de salir todos del problema. Porque fácil sería que Topic pueda salir diciendo, como parecía la semana pasada que iba a decir, que Glass y Rivera son los corruptos y que entregue pruebas contra Glass y que haga una colaboración eficaz. Fácil fuera también decir para Rivera, Glory no es mía, el corrupto es Topic. ¿Y Topic qué habrá hecho con esa plata? ¿Qué negocios habrá hecho? ¿Me explico? Pero no, aquí quieren salir todos en grupo. Y mientras siga por ahí campante el señor Topic con la chequera de Telconet, van a seguir pasando este tipo de cosas.
Mire, ¿Usted diría que el equipo legal o el equipo de defensa de los tres implicados, estamos hablando del ex vicepresidente Glass, del señor Topic y de Rivera, ya se ha integrado y está dirigido por el doctor Zavala? Toda la vida han estado integrados. El testamento, la acción judicial para que el testamento no pueda mostrarse, la hizo Aníbal Quinde. Aníbal Quinde es el actual abogado de Rivera. ¿Y quién pide copia de la resolución judicial que oculta el testamento? El hermano de Jorge Glass, el abogado, Heriberto. Todo eso está en el proceso. Como a todos los complica el testamento de Topic, todos están unidos en esconder el testamento de Topic, en inventar la coartada de gloria en la China. Y eso afecta, eso es así desde el principio. Eso afecta a su representada, la señora Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic. Obviamente, y mire, le voy a dar otro ejemplo de corrupción, porque ellos ¿qué es lo que tratan? De corromper a la fiscalía para que no les pase nada, para que no lo acusen, para que no lo investiguen a Glass. ¿Ya? Hoy a las 8:30 tengo una audiencia, porque con los 13.5 le quitaron a la señora 20% de capital. Pero hay otro 60% de capital que se lo quitaron con transferencias ilícitas a Jan Topic. Sobre eso hay un juicio civil. Hace poco, un juez corrupto de aquí de Guayaquil, que se llama Jorge Luzarraga, declaró el abandono de ese proceso. ¿Cómo se declara el abandono de un proceso? Porque supuestamente la inacción nuestra, la inacción de la señora Tamar Verduga y sus abogados. ¿Qué hace el juez? El juez le dice a la secretaria del despacho, siente la razón de cuántos días han transcurrido para ver si es que hay o no hay abandono. No pudieron corromper a la secretaria. Y la secretaria dice, señor juez, no hay abandono. Aquí están, no han pasado los días. El juez Jorge Luzarraga igual declaró el abandono. ¿Ya? Entonces, ¿cómo defienden una transferencia ilícita del 60% de las acciones de Telconet a favor de Jan para perjudicar a la señora? Contratando a un juez para que declare el abandono cuando no hay abandono y se vaya en contra de la razón de la secretaria. Apelamos y hoy día es en la Corte Provincial la audiencia para que la Corte revoque semejante fallo. Tenemos que concluir esta entrevista, se nos agota el tiempo. Gracias, Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic, en respuesta a las declaraciones de Eduardo Franco Lor. Seguiremos abordando esta temática en sucesivas entregas. Nuestro siguiente tema del día, tensión en Venezuela, luego de que el joven político Juan Guaidó se proclamara presidente encargado de ese país. El gobierno de Nicolás Maduro insistió en denunciar intentos de desestabilización desde el exterior. Se habla de al menos una docena de personas fallecidas durante las protestas que se produjeron ayer en Venezuela, una cifra que no ha podido ser confirmada oficialmente. El titular de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, se autoproclamó este miércoles presidente encargado de ese país. Lo hizo ante miles de seguidores reunidos en una de las principales plazas del este de Caracas, en una jornada en la que se recordaron 61 años de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. La presencia masiva de ciudadanos en las calles tuvo como fin expresar el descontento frente a la gestión del presidente Nicolás Maduro, quien acaba de iniciar un mandato de 6 años, cuestionado también por la comunidad internacional. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. La jornada se inició con enfrentamientos entre miembros de la Guardia Nacional y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana con manifestantes, que se extendieron durante las siguientes horas. El gobierno bolivariano denunció que la oposición contrató a delincuentes para generar terror y rechazó lo que catalogó como acciones de desestabilización. La contratación de grupos de delincuentes han estado operando en las noches grupos bandas armadas. El Tribunal Supremo de Justicia, afín a Maduro, afirmó que la Asamblea Nacional violentó disposiciones constitucionales, por lo que hizo un exhorto a la Fiscalía. Se exhorta al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivos
contemplados en la Constitución y en la ley para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional. La situación se volvió más tensa luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconociera a través de un comunicado a Guaidó como presidente interino de Venezuela. A eso se sumó un nuevo pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en el que dijo que el joven político opositor tiene el reconocimiento del organismo para impulsar el retorno del país latinoamericano a la democracia. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 35 minutos. Gustavo Azócar, consultor político venezolano, magíster en Estrategia y Comunicación Política por la Universidad George Washington de Estados Unidos, se encuentra con nosotros en los estudios de Guayaquil. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué cabe esperar en las próximas horas en esta prueba de fuerza entre el autoproclamado presidente Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro? Buen día. Buenos días, Eduardo. Gracias por la oportunidad. Por supuesto que ahora lo que procede es que la comunidad internacional termine de cercar de alguna manera a la dictadura de Nicolás Maduro. Lo que procede igualmente es que el presidente encargado, Juan Guaidó, comience a tomar decretos que permitan el restablecimiento de la democracia en Venezuela, el restablecimiento de las funciones de la Asamblea Nacional, el restablecimiento de los poderes públicos, el restablecimiento de la presencia de Venezuela en órganos internacionales como la Organización de Estados Americanos y algunas medidas que ya han sido anunciadas, por cierto, por Juan Guaidó, como por ejemplo la entrada de la ayuda humanitaria, que creo que es uno de los puntos más importantes en este momento para Venezuela. Venezuela es un país que está sufriendo demasiado, 30 millones de venezolanos tienen más de 15 años sufriendo las consecuencias del régimen de Hugo Chávez y ahora de la dictadura de Nicolás Maduro. No hay medicinas, no hay suficientes alimentos y la ayuda humanitaria ha estado dentro de las prioridades que tiene el presidente encargado Juan Guaidó. Por supuesto, todo apunta a que Nicolás Maduro no va a reconocer la presidencia de Juan Guaidó. Se ha encerrado prácticamente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores junto al grupo de militares que apoya la dictadura venezolana, pero las próximas horas van a ser muy, muy importantes y muy definitivas para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Se afirma que el presidente de la Asamblea y el presidente interino, Juan Guaidó, se afirma en la lectura o en la interpretación de artículos de la Constitución. Lo mismo hace el presidente Nicolás Maduro. Parece que aquí hay una lectura no verificada, no probada respecto de la legalidad de crear una presidencia paralela en Venezuela. Y lo de fondo es que aquí hay una prueba de fuerza entre actores a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, el rol de las Fuerzas Armadas de Venezuela parece fundamental. Después de algunos brotes, algunas señales de descontento por parte de efectivos tanto de las Fuerzas Armadas bolivarianas como de la policía, ¿cree usted que hay posibilidades ciertas de que se produzca una grieta en este apoyo monolítico que hasta ahora ha presentado la Fuerza Armada a favor del presidente Maduro? Eduardo, hay un hecho incontrovertible. Las elecciones del 20 de mayo de 2018 fueron un proceso fraudulento, fueron un proceso que violó prácticamente todas las normas electorales de Venezuela, que violó expresos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y como tal ese proceso electoral no ha sido reconocido prácticamente por nadie. La comunidad internacional desconoció el proceso electoral que permitió la reelección, entre comillas, de Nicolás Maduro Moros. Por tanto, lo que ocurrió el 20 de mayo de 2018 fue un delito electoral y como consecuencia de ese delito electoral surgió la supuesta reelección de Nicolás Maduro. Eso es lo que hace
que este segundo mandato de Nicolás Maduro no sea reconocido por la comunidad internacional, y eso es lo que soporta en este momento la toma de posesión por parte de Juan Guaidó. Tú tomas permítame hacer una pregunta y una aclaración respecto de lo que usted dice. Usted dice que nadie lo ha reconocido. Sin embargo, en este momento Venezuela es el teatro en el que se ponen a prueba nuevamente el peso de fuerzas internacionales. Por una parte, Estados Unidos, que no reconoce al presidente Maduro y reconoce a Guaidó, pero por otra parte, Rusia y China acaban de dar su respaldo al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué representa esto? Sí, fíjate, si tú pones de este lado a los países que han anunciado desde ayer el apoyo a Juan Guaidó y pones de este lado a los países que han anunciado el apoyo a Nicolás Maduro, te podrás dar cuenta que por este lado tienes aproximadamente 50, 60 naciones lideradas por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Grupo de Lima, Ecuador incluso ha anunciado el apoyo al presidente Juan Guaidó, y de este lado vas a poner a China, Rusia, Bolivia, Nicaragua, Cuba, es decir, 5 o 6 naciones que son prácticamente las que le están dando soporte a Nicolás Maduro en este momento. Es decir, la comunidad internacional en una relación que va de aproximadamente en un 95% contra 5 está respaldando al presidente encargado Juan Guaidó en este momento. Y lo hace ¿por qué? Porque las elecciones, si es que eso se puede llamar elecciones, del 20 de mayo, no fueron reconocidas por la comunidad internacional. ¿Están las cosas como para que el gobierno de Nicolás Maduro ordene el apresamiento de Juan Guaidó? Sí, nosotros tenemos el temor de que eso pudiera ocurrir en cualquier momento. Hay un sector de la Fuerza Armada, que era el tema que tú apuntabas hace un momento, sobre todo la cúpula militar venezolana que integran los generales, los altos mandos de la Fuerza Armada, es la que prácticamente está apoyando a la dictadura de Nicolás Maduro. Pero aguas abajo, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están ocurriendo cosas interesantes y en las próximas horas pudiéramos tener algunas noticias de el comportamiento de lo que van a ser los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro cometería un gravísimo error si ordenara en este momento el apresamiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no solamente por el apoyo internacional que tiene, sino por el respaldo popular que tiene. Ayer más de millones de venezolanos salieron no solamente en Caracas, sino en las 23 capitales de los diferentes estados del país. Creo que todo el mundo pudo ver el enorme respaldo popular que en este momento tiene el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Y qué es lo que propone Juan Guaidó? Propone una ruta, y esa ruta tiene que ver con elecciones libres. Juan Guaidó no está allí para quedarse con la presidencia, para apoderarse de la presidencia de la República, sino para convocar elecciones, nuevas elecciones, libres, transparentes, con supervisión de organismos internacionales, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, sin las máquinas truculentas de Smartmatic. Si Maduro cree que todavía tiene respaldo popular en Venezuela, la mejor decisión que puede tomar en este momento es aceptar la realización de nuevas elecciones libres y transparentes para que él pueda contarse con su gente y para que las fuerzas democráticas venezolanas podamos tener a un representante, a un candidato que nos pueda representar y por el cual podamos votar con la certeza de que no va a haber trampa, de que no va a haber alguna cosa truculenta y que vamos a tener un proceso que permita escoger a un nuevo presidente en Venezuela. 7 de la mañana, 43 minutos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Gustavo Choca, consultor político venezolano, analizando los acontecimientos de las últimas horas y sentando algunos puntos de expectativa para las horas por venir. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos. Mañana 6:55 de nuevo aquí en Primera Impresión. Muy buenos días.
Este jueves usted no se puede perder Café TV. En nuestro segmento de sexualidad, nuestra experta Julie Ruiz nos dará algunas recomendaciones para recuperarnos después de un evento traumático. Y las mascotas también tienen su espacio en nuestro programa. Hablaremos de la esterilización, qué hacer, a dónde acudir. Y tendremos detalles, por supuesto, de un seminario de medicina ancestral que se realizará en los próximos días. Y comida también, así que no se lo pierda, 10:40 por Ecuador TV. Les esperamos. Comparte la emoción. Tomamos decisiones que no afectan tu bolsillo, como Fumandi, que seguirá pagando el mismo pasaje de bus. Cristina, que su tarifa de taxi no subirá. O Mayra, que no subirán sus alimentos ni el transporte escolar de sus hijos. Reducimos los subsidios a los combustibles, manteniendo el costo del diésel. Los precios no suben. Con decisiones responsables garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls. De lunes a viernes, 19:10. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Ecuador TV te trae premios junto a Heidi. Busca las estampillas del conejo más cotizado de Conejópolis. Todas las chicas de Conejópolis suspirán por él. Las estampillas de Nicanor aparecerán en los capítulos de Heidi de lunes a jueves. Cuéntalas, súmalas y compártelas en Facebook de jueves a domingo. Cada lunes podrás conocer al ganador, Heidi. De lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Volvemos con información en Telediario. Muy buenos días, amigos y amigas. Siempre es un gusto acompañarles. Les contamos que en Davos, Suiza, varios jefes de Estado mantuvieron una reunión para analizar la situación política de Venezuela y las posibles vías democráticas de solución. Lenín Moreno de Ecuador, Iván Duque de Colombia, Pedro Sánchez de España y Carlos Alvarado de Costa Rica participaron del encuentro. El jefe de Estado ecuatoriano, quien ayer reconoció a Guaidó como presidente interino, recalcó que el mandatario transitorio en el marco de la ley debería llamar a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes con amplia observación internacional para que inaugure así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país. Cabe recordar que de los mandatarios presentes, Sánchez de España espera un pronunciamiento oficial de la Unión Europea para determinar la posición de su país. Creemos que justamente cuando más tensiones afloran, cuando más circunstancias y puntos de vista distintos existen, más es necesario el diálogo interno. Nosotros no creemos en soluciones externas, no creemos en soluciones que impliquen la intervención militar, creemos en soluciones que impliquen y que se produzcan a través del pronunciamiento democrático del pueblo venezolano, a través de la conversación, del diálogo entre todos los actores que están involucrados con un solo objetivo, el bien de Venezuela, el balance dentro de ese país y, por supuesto, la creación de una atmósfera de respeto a los derechos humanos que permitan un futuro mejor para esa nación que está en este momento enfrentando una crisis muy seria. 7 de la mañana con 47 minutos y en Guayaquil se inauguraron 10 nuevas unidades del programa Creciendo con Nuestros Hijos como parte de la gestión que ejecuta la Misión Ternura. Cerca de 300 familias del suburbio se benefician con esta implementación. La cobertura para la atención de niños y sus familias se amplía para los habitantes del suburbio de Guayaquil, para capacitar a los padres en el cuidado integral de sus hijos durante los primeros años de vida. Las educadoras trabajan con la familia, trabajan con la comunidad para la construcción de entornos protectores, de entornos saludables. En la inauguración de estos servicios domiciliarios se dieron a conocer las estrategias de trabajo que se emplean en cada visita, con actividades lúdicas y recreativas de lo que debe de hacerse en casa. Michelle Carvajal lleva 3 meses en el programa y nos comentó lo aprendido. He aprendido que en conjunto que es muy bueno el programa, que la gente lo siga. Ahí me ven la nutrición de mi niño, de mis 2 niños, porque los 2 están en el programa. La nutrición, cómo lo evalúo, la comida que le doy diaria.
Asimismo, Miriam Méndez tiene gran expectativa de la evolución del programa y los beneficios para su familia. Darle un buen ejemplo, tanto como al niño lo incluyen desde chiquito, en el aprendizaje, reconocer su cuerpo, de lo que es el reciclaje y todo eso, y a la vez nos ayudan a crecer juntos. Crecemos juntos con nuestros hijos en las educaciones de ellos. La erradicación de la desnutrición es una de las bases de la misión Ternura, que se enmarca en el plan Toda una Vida que promueve el Gobierno Nacional. Y por eso tenemos que evitar que el niño nazca con desnutrición. Y por eso es fundamental poder atender a las mujeres embarazadas. Cada unidad contempla la atención de 45 niños, tanto en Guayaquil como en Puná, donde antes no hubo atención infantil bajo la modalidad domiciliar. Guadalupe Ayoví, Telediario. 7:49 minutos. ¿Y sabe usted qué son los alimentos probióticos? Seguramente ha escuchado muchísimo de ellos. Pues este jueves de Emprendedores, César García se encuentra con los creadores de The Foodness, que buscan brindar una alternativa saludable para alimentarse. César, muy buenos días. Qué gusto estar contigo esta mañana y sobre todo cuando tienes que presentarnos a gente positiva. Así es, Sofía, y más aún si se trata de jóvenes que aprovechan el conocimiento que han recibido en las aulas para, a través de una idea que quizás sale de la casualidad, puedan desarrollar este tipo de emprendimientos. Ya vamos a conocer de qué se trata, pero realmente innovador. Edison Simba es uno de los integrantes de este equipo que ha dado vida a Foodness y quien nos va a comentar un poco al respecto de cómo nació la idea. Tengo entendido que algo pasaba contigo, Edison, y por ahí vino, ¿por qué no hacer un alimento de estas características? Buenos días, cuéntanos. Buenos días a todos los televidentes. La idea nació en el 2017 a través de el Coworking Startups de la Universidad Politécnica Salesiana, buscar una solución en el consumo de alimentos, ya que yo antes sufría de problemas gastrointestinales. Entonces, consumiendo estos probióticos, estos alimentos, pude ver cómo mi salud gastrointestinal iba mejorando. Entonces, ¿por qué no darle a todas las personas una alimentación saludable y por qué también a bajo costo? Perfecto, pero muchos estarán preguntando justamente qué es un probiótico, y aquí está la experta Cristina Collahuaso, quien es ingeniera en biotecnología, para que nos cuente un poco qué tipo de alimento es este, para que la gente sepa y qué efecto tiene en el organismo humano. Buenos días con todos, mi nombre es Cristina, como ya me habían presentado, pues los probióticos son microorganismos muy poderosos. En este caso, ¿qué me refiero? Son microorganismos beneficiosos para la salud que nos aportan con muchos beneficios, como en el caso de los antioxidantes, nos aportan minerales y aparte de su poder probiótico, como podemos ver aquí, tenemos las bebidas que son saludables, nutritivas, probióticos que nos ayudan en nuestro sistema digestivo, en enfermedades también, a prevenir el cáncer, muy importante ahora que estamos en una etapa de que tenemos muchas enfermedades, nos ayudan a fortalecer nuestras defensas y realmente es una bebida muy beneficiosa, además de muy deliciosa también. Muy bien, vamos a estar profundizando en cómo lo hacen, cómo fermentan a estos pequeños microorganismos que realmente van a hacer y resultar incluso para el estilo de vida que tienen muchas personas hoy por hoy, pues una alternativa muy importante. También les vamos a decir dónde los están comercializando y cómo estos chicos han unido, en este caso ingeniero comercial, también ya vamos a conocer a otra de las colaboradoras, ingeniera comercial, y acá ingeniera en biotecnología, unieron esos conocimientos para iniciar este pequeño emprendimiento que lo tienen acá en un departamentito pequeño que ellos han arrendado. En este jueves de Emprendedores, los detalles en pocos minutos en Más Cerca. Mientras tanto, devolvemos el paso a Sofía, quien sigue con más de Telediario. Muchísimas gracias, César, y felicitaciones a nuestros emprendedores, cómo no, además que están promoviendo una alimentación saludable que sumada al ejercicio pues podría dejar sin trabajo hasta a los médicos. Vamos a una pausa, regresamos con las noticias del mundo. Este martes en Memoria del Futuro, Mani, un dispositivo ortopédico para niños con limitaciones motoras. Máquinas S, una red de hardware de fabricación para emprendedores del diseño. Magespe Moto Student, la creación de un prototipo de motocicletas GP.
Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Preguntas sin respuestas. Misterio. Secretos. Solo el detective más famoso del mundo podrá resolver los casos más complicados. No te pierdas sus aventuras en la serie ganadora de 9 premios Emmy, Sherlock, todos los sábados a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Volvemos con más noticias. La situación política de Venezuela sigue generando reacciones. Los gobiernos de China y Rusia expresaron su apoyo a Nicolás Maduro. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, explicó que su gobierno advierte a Estados Unidos que no intervenga militarmente en el país suramericano, ya que esto desencadenaría un escenario catastrófico. De su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China insistió en que las relaciones bilaterales sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos del otro. Y las cámaras de la Coordinación Nacional de Protección Civil de México captaron el momento en que ocurrió una explosión en el volcán Popocatépetl. El estallido, que se dio poco después de las 21 horas locales, generó una columna de 3 kilómetros de altura y fragmentos balísticos que alcanzaron una distancia de 2 kilómetros sobre las laderas de la elevación. El organismo además confirmó la caída de ceniza volcánica en San Nicolás de los Ranchos, Jaximulco, Santiago Saliznila y también en otra localidad. Y el presidente filipino Rodrigo Duterte impulsa un proyecto de ley en el que se reducirá la edad de responsabilidad criminal de 15 a 9 años. La propuesta genera polémica en el país, donde diversos grupos la consideran como una violación de los derechos de la infancia. Para el mandatario, el cambio sería una solución para que grupos criminales no utilicen a menores para cometer delitos graves. El documento fue aprobado por el Comité de Justicia del Congreso y deberá pasar por el Senado, que se comprometió a ratificarlo. Y también les contamos que el buque de investigación chino Suelong chocó con un iceberg en el mar de Amundsen, en el oeste de la Antártida. La colisión más bien, se registró el pasado sábado, cuando la embarcación no pudo evitar la masa de hielo debido a la falta de visibilidad por la niebla. El accidente rompió el mástil del rompehielos y dañó sus laterales. Pekín envió equipos de emergencia para comprobar el estado del barco y también de la tripulación. Volvemos a nuestro país para contarles que el próximo 29 de enero un equipo científico dirigido por el investigador francés Philippe Charlier visitará el Ecuador con el objetivo de efectuar un estudio a la momia de guano en la provincia de Chimborazo. Para realizar este trabajo, la momia será trasladada a Quito bajo estrictas medidas de seguridad. La momia de guano es la más famosa del Ecuador. Fue descubierta en una de las paredes del convento de la Asunción de la ciudad de Huánuco, luego de que el terremoto de 1949 la dejara al descubierto. Los restos de Fray Lázaro de Santofimia, religioso de la comunidad franciscana, ha sobrevivido al tiempo y es uno de los atractivos turísticos de la provincia de Chimborazo. Es muy impresionante, ¿sí? Parece bien que podemos ver eso, y la explicación estaba muy bien.
El próximo 29 de enero, la momia de guano será motivo de un nuevo estudio por el investigador francés Philippe Charlier, conocido como el médico de los muertos, pues realizó investigaciones sobre los cuerpos de Adolf Hitler y Juana de Arco. Se ha considerado por parte de la Embajada Francesa, por parte del INPC en la matriz, justamente tener este apoyo para poder realizar este proceso de colaboración y este proceso de análisis. El cuerpo de Fray Lázaro de Santofimia y el del roedor que lo acompañó en su muerte y que también resultó momificado serán trasladados a la ciudad de Quito, donde se someterá a tomografías, radiografías y un escáner óseo. Se ha contado con el apoyo del municipio de Riobamba en un carro que está debidamente climatizado para poder conservar las características, sobre todo físicas y de temperatura y del microclima que se encuentra en la urna. Para Telediario, Gonzalo Parra. Y así nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Enseguida viene Arturo Barriga, más cerca. El día de hoy, como todos los jueves, se hablará acerca de los emprendimientos. Gente positiva que además da consejos para que otras personas puedan salir adelante con sus ideas. Nos despedimos. Más noticias a las 13 horas en Telediario.